Bienvenidos a Credo Podcast, un podcast donde damos voz al protestantismo español. Bienvenidos un día más a Credo Podcast, este espacio de reflexión acerca de cuestiones relacionadas con la Biblia, la fe, la teología, desde un punto de vista del protestantismo español. Este es el podcast de la red Credo. Si no sabes qué es esta red, pues puedes informarte un poco más sobre quiénes somos en www.credoreina.com y también puedes ir al primer episodio de esta serie en el que hablamos un poco más sobre qué es Credo. Y nos vamos adentrando más y más en el contenido de esta serie que estamos tratando sobre la confesión de fe de Casiodoro de Reina. Estamos en el episodio 3. Si nos estás escuchando ahora por primera vez, te invitamos a que puedas escuchar los dos programas anteriores. Y si no, pues damos paso a este tercer episodio. Sigo acompañada, muy bien acompañada, con Andrés. Hola, Andrés. Hola, Sara. Y con Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Hola, Sara. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ya sin más dilación, seguimos en el tema que nos ocupa. Hemos estado hablando sobre una confesión de fe muy especial, la confesión que escribió Casiodoro de Reina en el siglo XVI, una confesión hecha por españoles y para españoles, para gente de habla hispana. Es nuestra joya de la corona, nuestra confesión de la que estamos súper contentos de tener y de poder estudiar, y a través de este podcast queremos darla a conocer a más gente. Hoy vamos a estar hablando de los capítulos 3 y 4 de la confesión, y aunque no vamos a poder profundizar mucho en cada parte, vamos a ver las partes más importantes, es lo que siempre pretendemos. Y este capítulo 3 habla de la creación del hombre a la imagen de Dios. Y de esto es de lo que hoy vamos a tratar, sobre todo con Andrés. Andrés, si quieres, para introducir un poquito el tema, háblanos un poco de dónde se enmarca este capítulo. Para traer un poquito de contexto, estos capítulos, el 3 y el 4, que es lo que vamos a hablar hoy, de qué hablan los primeros capítulos y de qué hablarán los siguientes, para que podamos ubicarnos. Vale. Pues sí, a veces no pensamos en la estructura de una obra, pero los académicos, bueno, no todos, pero algunos académicos importantes, los que yo más respeto, suelen decir, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la estructura de un libro es la decisión más importante que un autor puede tomar, cómo estructurar el argumento. Eso es, digamos, la visión general, la idea principal que el autor quiere comunicar. Y Reina, bueno, es por eso que estamos echando un vistazo a, digamos, la estructura o, como tú dices, el marco en el que se encuentran estos capítulos. Y en el primer capítulo habla de Dios antes de la creación. Capítulo 2 habla de la creación en general. Hoy vamos a ver capítulo 3, la creación del hombre, seguido por la caída del hombre en capítulo 4. Y en los capítulos 5 y 6 va a hablar de la promesa de la redención y el resto del Antiguo Testamento. Ahora, desde una perspectiva, la estructura de esta declaración sigue el credo apostólico. De eso no hay ninguna duda. El propio Reina lo dice en varias maneras a lo largo de la confesión, pero visto desde otra perspectiva, él está contando los primeros capítulos de Génesis. La creación, bueno, antes de la creación, Dios en sí, luego la creación, Génesis 1, creación del hombre, Génesis 2, la caída, Génesis 3, la promesa, a finales de Génesis 3, la llamada, él va a hablar de la llamada de Abraham en los capítulos 5 y 6, el sistema de los sacrificios y demás. Así que él quiere contarnos una historia. Otras confesiones son muy didácticos, son muy
no quiero criticar otras confesiones, pero son muy, muy secos, muy académicos. Punto número 1, ta, 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 ta. Punto número 2, ta, 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 ta. Y esta confesión tiene otro enfoque, pues no sé cómo describirlo, pero él nos está contando una historia. No es proposición tras proposición tras proposición, sino una historia de la Biblia, algo que nos hace un poco diferente en cuanto a nuestra confesión. Y otra cosa muy importante en cuanto a la estructura. La Iglesia ya en el siglo XVI ya tenía siglos y siglos de teología sistemática, podemos decir más o menos, digamos, y no quiero argumentar con otros académicos que a lo mejor nos estén escuchando, que quieren matizar las fechas que voy a poner, pero digamos por el bien del argumento que la teología sistemática comenzó en el siglo XII con Pedro Lombardo, ¿vale? Unos dirían un poco antes o después, pero bueno, empezó en el siglo XII con Pedro Lombardo. Y desde entonces, durante los siglos XII, XIII, XIV, XV, incluso el siglo XVI, la Iglesia ya tenía su estructura para la teología sistemática. Siempre lo dividían en 4 partes. Primera parte, Dios. Segunda parte, creación. Tercera parte, hay una discrepancia. Algunos dicen el hombre, otros dicen Cristo, pero es que es un nexo, el hombre perfecto, digamos, vamos a decir Cristo. Y número 4, la Iglesia. Y eso siempre fue la estructura. Dios, creación, Cristo, Iglesia. Cuando llegamos a la confesión de Reina, él no adapta esa estructura, ¿vale? Yo no quiero criticar a Pedro Lombardo, ¿vale? A mí me gusta su sistema, me parece muy interesante y a lo mejor en otro episodio podemos hablar más de su sistema. No le estoy criticando, lo que sí estoy diciendo es que Reina no adopta su estructura para hablar de la teología. No es una estructura, digamos, impuesta en las propias escrituras. Lo que está haciendo Reina es sacar desde las propias escrituras sus categorías. Es como si Reina estuviera pensando, a ver, ¿cómo empieza la Biblia? Pues con Dios, pues venga, primer capítulo Dios. ¿Y cómo sigue? Pues habla de la creación, pues venga, segundo capítulo creación. Y después la caída, pues venga. Es decir, él es otra evidencia de su biblicismo. Está sacando sus propias categorías, la propia estructura de su confesión de las propias escrituras y no está siguiendo la tradición medieval de imponer. Suena un poco fuerte porque ya lleva ese matiz negativo y eso no es mi deseo de criticar Pedro Lombardo y la tradición medieval, pero por falta de mejor palabra, un sistema impuesto en las escrituras y hacer obligar las escrituras a conformarse al sistema. Reina está haciendo lo opuesto. Él está sacando de las propias escrituras la estructura. Hay que tener en cuenta que, claro, Reina es el traductor de la Biblia en español, entonces tendría que tener tan fresca, tan por la mano la estructura, ¿no?, de la Biblia. Por eso también ya hemos hablado, esta es una confesión donde hay un montón de citas bíblicas. Es algo que es muy característico de esta confesión, que su pura Biblia por todas partes, ¿no? Y claro, es normal porque la está escribiendo una persona que está impregnada de ella porque estaba trabajando en su traducción. Entonces esto es como que tiene sentido, ¿no?, que sea así. Y Samuel, te voy a hacer una pregunta para escuchar tu voz. Sí. Estaba pensando qué bonita estructura que no solo Reina nos da, sino la propia Biblia, en el relato del Génesis, acerca del hombre, cómo habla primero de el hombre y la mujer como imagen de Dios, luego la caída, pero no se queda en la caída, sino que rápidamente da una palabra de esperanza. Entonces es como este sándwich de lo malo está entre dos cosas muy positivas, ¿no?, que es la imagen de Dios en el hombre y la esperanza de redención. Y en medio de esas dos cosas está el pecado. Pero no como algo aislado, no como lo principal y tampoco se nos queda ese mal sabor de boca al final, ¿no?, sino que Dios rodea esto de esperanza
Y esto, no sé, es la primera vez que me lo estoy planteando así por hablar de esto en concreto. Y me parece que esto pastoralmente tiene un significado muy bonito y muy esperanzador, ¿no? Sin duda, Dios mostró misericordia en el minuto 1. Podía haber destruido al ser humano por la caída, podía haber destruido todo, pero Dios muestra su misericordia. Seguramente hablaremos más adelante el protoevangelio, ¿no? Yo lo he escuchado a Andrés predicar bastantes veces, creo que 2 o 3 veces, los primeros capítulos de Génesis, y lo hace de una manera, como siempre, tremenda, muy pastoral también. Y cabe decir que realmente ahí vemos que no es algo improvisado, hay una línea. Hay Dios por encima de todo. Y esto, volviendo al tema de Reina y a su orden, ahí Reina tenía en su corazón la Biblia, y como bien ha dicho Andrés, él cuenta su historia. No olvidemos que Reina era un pastor. Yo siempre tiro por el Reina pastoral. Claro que sí. Y Reina era un pastor, y él quería que la confesión, todo, incluso la traducción de la Biblia, por eso el apoyo de los versículos bíblicos, llegar al corazón de todos, no solo de los académicos, ¿no? Y esto es algo muy importante, y por eso estamos nosotros aquí hoy hablando. Pues así es, pues vamos a entrar a ese primer punto. Andrés, háblanos un poco de cómo habla Reina en esta confesión sobre la creación del hombre a la imagen de Dios. Vale, pues Sara, antes de empezar, me alegro mucho que empieces el podcast diciendo que no podemos hablar de todo, porque al escuchar a Samuel hablar, yo quiero seguir añadiendo cosas porque me está, está haciendo pensar en otras cosas relacionadas con la confesión, y es que no hay tiempo. Pero podríamos hablar de esto por mucho tiempo, y no sería una conversación académica y seca, sino una conversación muy edificante. Pero no tenemos tiempo. Ok, entonces, para contestar tu pregunta, tenemos que recordar que somos católicos reformados, y eso quiere decir que, por un lado, podemos asumir, podemos recibir como herederos la tradición de, en este caso, si estuviéramos en los tiempos de Reina, de los primeros 15 siglos de la Iglesia. Pero somos católicos reformados, y la parte reformados quiere decir que no asumimos toda esa tradición de manera no crítica. Recibimos como herederos esa tradición, pero siempre filtrado a través de las Escrituras. Así que en estos capítulos 3 y 4, aquí es donde vemos una diferencia no muy grande, ¿vale? No muy grande con los católicos romanos, pero algo importante. Y no aparece mucho aquí en el capítulo 3, sino en el capítulo 4, pero sí que aparece aquí también en el capítulo 3. La tradición medieval, cuando habla del hombre, tomaba como su punto de partida Génesis 1, 26 al 28, y sobre todo la frase que Dios dice cuando creamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la Iglesia medieval había entendido estas dos palabras como referencias a por falta de mejor palabra, dos partes diferentes del hombre, ¿vale? El hombre es creado a la imagen, se refiere sobre todo al hecho de que somos criaturas racionales y que tienen voluntad, es decir, podemos conocer y amar, ¿vale? Y ese lenguaje, esa frase, conocer y amar, o entendimiento y voluntad, eso es una frase ubicua, ¿cómo es en español? Ubicua. En la literatura, se encuentra por todos lados. Y semejanza no se refiere a nuestras facultades de pensar y desear, sino a, digamos, otros atributos, que somos misericordiosos, amantes de la verdad, honestos, etcétera, etcétera. Y así es como entendían los teólogos de la Iglesia medieval el hombre, por decirlo así, la imagen y semejanza de Dios. Entonces, es lo que esperamos encontrar aquí en Reina, algo que tiene que ver con eso, pero no, porque él y los otros protestantes y la Iglesia primitiva y las Escrituras tampoco tienen esa perspectiva del hombre. Ahora, yo voy a déjame dejar ese comentario allí un poco en el aire, y vamos a volver a ese comentario en el capítulo 4, pero por ahora déjame hablar de cómo Reina
habla de la creación del hombre. En este capítulo 3 de la Confesión habla del fin o del objetivo de la creación del hombre. Y el fin es el siguiente, es que el hombre use su inmortalidad y su justicia para ser el representante de Dios en el mundo y específicamente para ser un canal, le podremos llamar un canal a través del cual Dios podía resplandecer en el mundo. Este fue, digamos, a ver, quiero elegir bien mis palabras porque no quiero ser criticado. Este fue, digamos, el plan de Dios, el deseo de Dios, y sé que Dios es soberano y sé que en su plan ya había pensado en el pecado y demás, pero para que me entendáis, este fue el plan de Dios, esto fue su deseo de crear al hombre a su imagen para ser su representante en el mundo. Y así es como Reina entiende, digamos, el gran valor o el gran valor del ser humano. Y esto es un buen recordatorio de lo diferente que es el cristianismo frente a cualquier otra religión o cualquier otra cosmovisión del mundo. Cuando Dios nos creó, no nos creó al azar, no nos creó para... Bueno, cuando leemos otras mitologías del mundo antiguo, el hombre es creado para llevar a cabo los sacrificios que los otros dioses no querían hacer. O son creados como un segundo pensamiento. Aquí somos creados a la imagen y semejanza de Dios para ser canales, para que Dios pueda resplandecer no solamente en nosotros, sino a través de nosotros también. Y lo bueno de este capítulo es que teológicamente, cuando hablamos de la metanarrativa, es decir, la gran historia de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, este comienzo es nuestro fin. Es decir, la eternidad va a ser una eternidad de recibir la gloria de Dios y reflejarla al mundo y a la creación. Y eso es nuestro fin. Así que, bueno, es muy fácil leer esta confesión o las propias escrituras y acabar en la adoración y la gratitud, porque es una visión tan maravillosa que nuestro fin es recibir y reflejar la gloria de Dios. Es lo que quieren decir los teólogos cuando hablan de la deificación. Y a lo mejor me estoy metiendo en un lío y prefiero evitar, pero podemos disfrutar de Dios. Podemos, de cierta manera, participar como espejos o como ventanas en su amor, en su vida. Bueno, voy a dejar de hablar porque si no yo voy a empezar a predicar. Pero esa es su visión. Y un comentario más importante. La idea fue que esta Reina y otros teólogos de su época, este estado del hombre lo llamaron la justicia original, ¿vale? Y esto lo va a contrastar con el pecado original en el capítulo 4. Pero la justicia original fue tener este estado, digamos, de bendición, y que lo pasarían a sus hijos, y ellos lo pasarían a sus hijos, y ellos a sus hijos, etcétera, etcétera, ad infinitum. Y esta fue la idea. Qué bonito. Y entiendo que será de lo que podamos disfrutar en la regeneración de todas las cosas. O sea que, aunque ahora no estemos disfrutando plenamente de esto se recompondrá con la segunda venida de Cristo. Samuel, ¿tienes algún comentario a todo este tema? Me encanta lo de recibir y reflejar esa gloria de Dios y ser sus canales. Reina lo tenía claro y aquí nuestro compañero Andrés también, y lo tenemos claro nosotros, que esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Entonces, aquellos que también están escuchando este podcast, que están viviendo por tribulaciones, angustias y están aquí, pues incluso pueden usar el podcast para estar acercándose al Evangelio. Saber que hay una esperanza grande, que es Jesucristo, la vida eterna, salvación, y es un hecho, que sabremos que recibiremos y daremos esa gloria a Dios. Me gusta esa ilustración, esa forma de explicarlo de Andrés, y no es algo nuevo. Reina lo decía, pero no solo Reina, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, las Escrituras. Pues... Si me permites, Reina no lo
menciona explícitamente en el capítulo 3, pero ya vemos el comienzo, a lo mejor lo podemos llamar el comienzo de este gran hilo conductor que encontramos en la confesión, que es la siguiente idea. Cristo es la imagen de Dios. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro ejemplo, Él es todo. Nosotros, nuestra peregrinación va hacia Él. Ahora, en el jardín, en el Génesis 2 y al inicio de Génesis 3, tuvimos una conexión con Dios, con Cristo, por el Espíritu, ¿vale? Y la gran tragedia de la caída, del pecado, es que perdimos esa conexión con Cristo por el Espíritu. La gran noticia del Evangelio es que Dios, es lo que dice Hechos, es que Él derrama su Espíritu sobre nosotros una vez más. En otras palabras, dice que este comienzo también es nuestro fin, pero en la medida en la que ahora mismo participamos del Espíritu, que es una participación incompleta, una participación mixta con nuestro pecado, ¿vale? Seguimos viviendo en Babilonia, hay Babilonia en nuestros corazones, pero en la medida en la que participamos en el Espíritu, hemos recuperado esa conexión con Cristo por el Espíritu, y esta realidad de recibir y reflejar la gloria de Dios es una realidad actual, y esta es nuestra llamada. Ahora, vamos a hablar de todo esto creo que es el capítulo 17, pero solo para que la gente pueda ir pensando, este es el fundamento, este es el comienzo de este gran tema que encontramos en esta confesión, de que tenemos la vida de Cristo accesible por el Espíritu, y esa es la gran visión de Reina. Pues muy buena ilustración la que Reina nos deja, y vamos a pasar, si queréis, ya al capítulo 4, donde Reina trata el tema de la caída del hombre y tiene que ver con ese paso de la justicia original que nos hablabas, Andrés, al pecado original y las drásticas y dramáticas consecuencias que esto tiene para el mundo, para la humanidad, para todo el mundo. ¿Qué le pasó al hombre, Andrés, cuando pecó? Bueno, aquí es donde quiero volver a hablar de esa descripción del ser humano en la iglesia medieval. Según ellos, en la caída, lo que perdimos fue la semejanza de Dios. Ya no éramos honestos, sino deshonestos. Misericordiosos, sino... Bueno, ¿cuál sería el opuesto de misericordiosos? No misericordiosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que no perdimos fue nuestra facultad racional y de voluntad. Es decir, en la iglesia medieval, la iglesia enseñaba que todavía podíamos conocer a Dios con nuestras mentes y amarle, elegirle. Fue más difícil post caída, pero dentro de las capacidades del ser humano. Es decir, sí que era difícil, pero el hombre podía elegir a Dios, ¿vale? Esa fue la enseñanza de la iglesia medieval. Y por tanto, ellos hacían una distinción importante entre la semejanza, algo que perdimos, y la imagen de Dios, algo que no perdimos. Ahora, como protestantes, como católicos reformados, en cierta manera, obviamente no perdimos la imagen de Dios. Lo dice claramente en Génesis 5, en Santiago, ¿cuál capítulo es? Santiago 5, 3, 4, por ahí. Es un libro pequeño, los oyentes lo pueden buscar. Pero lo dice obviamente que somos creados a la imagen de Dios, visto desde cierta perspectiva. Obviamente no podemos deshacernos 100% completamente de la imagen de Dios. Eso sería dejar de existir. Eso sería ser otra cosa. Eso es imposible. Pero eso no fue el argumento de los protestantes. Los protestantes no decían, ya no tenemos la imagen de Dios, sino que incluso nuestra facultad de razón y de voluntad también es tan corrupta, tan caída, que está muerta.
Es decir, no tengo la capacidad ni de conocer a Dios como debería conocerle, ni amarle, elegirle. Yo estoy girado hacia adentro. Yo quiero amar a mí mismo, conocer a mí mismo. Entonces, cuando Reina habla de la caída del hombre, él no hace esta distinción entre imagen y semejanza. Lo que él dice es muy, muy fuerte, pero muy común del siglo XVI. Entonces, estoy leyendo aquí de su Confesión, capítulo 4. El primer párrafo dice, la cual, quebrantando de su libre voluntad, justamente fue despojado de la imagen de Dios y de todos los bienes que le hacían a él semejante, y de sabio, bueno, justo, heredero misericordioso y santo, fue vuelto ignorante, maligno, impío, mentiroso y cruel, vestido de la imagen y semejanza del demonio. Es decir, sí, es muy, muy fuerte, pero lo que él quiere decir ahí, que fue muy común, y os podría leer varias citas, incluso de los propios reformadores españoles, varias citas, todos afirmando lo mismo, que cuando los protestantes, los católicos reformados, cuando hablamos de la, bueno, no sé si es una buena traducción o no, pero de la depravación total, no sé si hay mejor traducción, pero cuando hablamos de eso, la corrupción total, nos referimos a esto, al hecho de que esta síntesis de la iglesia medieval, de que seguimos con la imagen funcionando lo suficientemente buena como para elegir a Dios, conocer a Dios y amar a Dios, estamos negando eso como protestantes, que no podemos ver a Dios como deberíamos, que no podemos amar a Dios como deberíamos. Cuando Dios nos salva, y esto no está en el capítulo 4, pero cuando Dios nos salva como un Lázaro. Estamos muertos y Él nos tiene que decir, levántate, ¿vale? Somos en ese sentido pasivos. Él tiene que darnos vida. No podemos elegir, no podemos dar ni el primer paso hacia Dios. Dios nos tiene que elegir. Y esa es la diferencia pequeña pero importante entre los católicos romanos y los católicos reformados, que no somos capaces de elegir a Dios. Él nos tiene que abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, darnos vida darnos vida. Y esto es lo que llamamos el pecado original, ¿no? En contra de la justicia original, esa justicia que refleja a Dios, que es canal absoluto, que es algo puro, pues ya se tuerce y heredamos esa naturaleza de la que Pablo habla tanto, ¿no? Esas dos naturalezas que tiene el cristiano, su naturaleza caída y la naturaleza que le da el Espíritu Santo a las personas que hemos creído en Cristo, ¿no? Y cómo esas dos cosas chocan, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si... sí, Andrés. No, solo quería decir que este es sumamente triste, pero es lógico, y también lo vemos con la experiencia, que en lugar de nacer con este deseo de querer conocer y amar a Dios, nacemos con un deseo de rechazar a Dios. Eso es el pecado original, que nacemos, digamos, nacemos mal formados, nacemos en rebelión. Me encanta esta línea de Agustín, y no lo voy a decir como él, porque él siempre habla como... Él tiene un don, obviamente, pero él dice que la corrupción que yo tenía como bebé solo fue frenada por la debilidad de mi cuerpo. Es decir, cualquier persona que tiene niños reconoce que el niño es muy egoísta, que ama a sí mismo, que no ama a Dios, no ama a su prójimo, pero decimos, ay, qué mono, porque su cuerpo no puede no puede imponer su deseo a los demás. Entonces, pero cuando seamos mayores, pues ya tenemos fuerza de enseñar al mundo lo que realmente hay en nuestros corazones. Pero esto es igual que la justicia original, se habría pasado de padre a hijo, ahora es el pecado original lo que se pasa, lo que heredamos. Samuel, creo que tenías ganas de decirnos algo. Sí, es que es un tema que
Bueno, es fuerte cuando escuchamos, ¿no? Yo me pongo como pastor a escuchar esto y pienso también en aquello que nos están escuchando de la imagen y semejanza del demonio. Yo me imagino allí a alguien escuchando ahora, no, pero ¿qué me está diciendo Reina? ¿O qué soy yo? No sé qué, no sé cuánto, no. Básicamente, ¿qué hizo, si nos metemos en los textos, el demonio, el ángel, luz, desobedecer a Dios, querer quitar a Dios del trono? No sé, el ser humano, cuando lo que está expresando aquí Reina, cuando peca, desobedece a Dios. Hace lo mismo que el demonio, dejándose llevar por el demonio, desobedece a Dios y quiere ocupar la imagen de Dios, lo que quiso hacer el demonio, ¿no? Entonces, no está, en ese aspecto yo creo que no estamos diciendo que todos somos demonios. Somos a imagen por la desobediencia a Dios, por querer romper con Dios en nuestra rebeldía, ser rebelde, ¿no? Y otro tema importante que creo que se puede mejor explicar un poco más llano, el tema de la depravación total, corrupción total, ¿no? Que a veces, ¿qué es esto, no? Estamos muertos espiritualmente. Espiritualmente tenemos ese hilo espiritual muerto de conexión con Dios, y un muerto no puede resucitarse a sí mismo, no se puede levantar si no es por una intervención divina. Es eso. O sea, necesitamos de la intervención de Dios, y eso lo dice Dios, y eso lo hace Dios, para que podamos ser regenerados. Y eso es la depravación, corrupción total, y espero que puedas entenderlo aquellos que nos están escuchando. Que en ese sentido, a mí esto me da cierto alivio. O sea, no es algo bonito, pero es la condición del hombre, y la Biblia se ocupa de describir muy bien cuál es nuestra condición para mostrarnos y hacernos ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque si hubiera, claro, algo en algún aspecto que yo como ser humano, como Sara, debo hacer o puedo hacer para salvarme a mí misma, esto sería tan frustrante que yo creo que a veces, claro, son palabras como oscuras, ¿no? Que nos suenan mal, sinceramente. Nadie quiere reconocer que es pecador, que por sus fuerzas no puede, pero realmente yo quiero darlo la vuelta y verlo como, mira, qué bonito. A mí me encanta cuando la Biblia dice que el Señor se acuerda de que somos polvo. Y esto es algo precioso, porque si Dios no se acordara de eso, si Dios no nos dijera, estáis muertos, significaría que nosotros tendríamos que hacer algo para alcanzar la salvación. Y eso es traumático, frustrante, imposible, y sería una vida de no libertad. Y el Señor lo que nos dice es, tú no puedes, pero yo vengo para hacerlo por ti y te rescato y te resucito. Entonces esto es un alivio, realmente, ¿no? Yo creo que esta doctrina, que a veces es una doctrina gruesa, dura, es una doctrina que encierra la esperanza del Salvador. Y no para que luego no hagamos nada durante toda nuestra vida, sino que entreguemos nuestra vida a nuestro Salvador, obedezcamos a Dios con la ayuda del Espíritu Santo que vivifica en nosotros, hace en nosotros el querer como el hacer. Esto es glorioso y esto es de mucha esperanza. No es una doctrina oscura, pesada, es la doctrina de la luz, porque es la doctrina de la salvación. Lo has dicho muy bien, Sara. Lo que estás diciendo es que hay una relación directa entre la grandeza de nuestro pecado y la grandeza de nuestro Salvador. Que cuanto exacto. mayor sea nuestro pecado, cuanto mayor sea nuestra necesidad, mayor sea nuestro Salvador. No me acuerdo quién lo dijo y lo voy a traducir mal, pero dijo un predicador famoso, tengo gran necesidad de Cristo, tengo un gran Cristo para mi necesidad. Y eso es el argumento de Pablo. Los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo está diciendo que estamos vestidos de la imagen y semejanza del diablo, que no hay absolutamente nada que podemos hacer. Y luego viene
la visión de Cristo a finales del capítulo 3, capítulo 4 y 5 y 6 y 7 y 8, y es como, ¿qué Cristo tenemos para nuestra necesidad? Así que cuanto mayor sea nuestro pecado, mayor sea nuestro Cristo. Y bueno, no quiero desviarnos demasiado, y esto no quiero, sinceramente, no quiero criticar a la Iglesia Católica Romana, aunque no soy católico romano y ellos deberían ser criticados a veces, pero eso no es mi intención. Pero hemos visto en el protestantismo tanto pecado en nuestros corazones y un Salvador tan grande que no queda espacio para otros, no queda espacio para María como intercesora, como para santos, para ayudarnos. No queda espacio para nosotros, para una indulgencia plenaria, para lo que sea. Cristo es tan grande y tan completo que no queda espacio para otros. No nos sirven para nada. Cristo es todo. Y eso es una aportación tremenda que el protestantismo hace al cristianismo en general y al mundo también, que Cristo, estamos tan centrados en Cristo, que Él recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la gratitud, porque Él lo ha hecho todo. Amén. Hay un himno muy, muy bueno por ahí que Andrés conoce muy bien, Completo en ti, que nos habla precisamente de esto que estamos hablando, ¿no? Y creo que es tremendo el ver esto, ver por un lado nuestra necesidad de pecado, que estamos muertos espiritualmente, que nosotros no podemos, pero que Dios lo hace posible por medio del Hijo de Cristo, que se manifiesta en nosotros y se acerca a nosotros. Ese monte que estaba lejano se hace cercano a nosotros y nos da su amor. Y cómo nosotros podemos recibirlo y abrazarlo, y el sentir este abrazo que nos consuela y que nos hace caminar a pesar de las luchas, a pesar de que el mundo caiga a pedazos. La gloria está y está llegando, estamos cerca. Y esto es lo que también sigue Reina en su historia de confesión. Me gustó mucho esto que comentó Andrés diciendo, es como una historia que cuenta. Y es que es real, Claro. es maravilloso. Pues también yo pensaba cuando decía eso que ni la Biblia es un libro de punto número 1, punto número 2. La Biblia es un conjunto de libros que nos cuentan historias y juntas conforman la historia de la salvación del hombre, ¿no? En Cristo. Y así además al ser humano se le hace mucho más digerible, ¿no? Que Dios nos conoce y sabe que a los seres humanos que Él ha creado nos encantan las historias y nos cuenta una historia para acercarse a nosotros. Pues ya casi para terminar y antes de hacerlo, hablando del pecado original, esta doctrina chocaba un poco con enseñanzas de la época de Reina, que Reina está rechazando, ¿no? El pelagianismo y el semipelagianismo. Estos palabras, Andrés, defínonoslos, por favor. Vale. Bueno, como vimos creo que fue el primer capítulo, cuando él niega otras herejías, pero no da el nombre de las herejías. Y nosotros sabemos a cuáles herejías se refería, pero no dice cuáles son las herejías. Y tenemos lo mismo aquí en capítulo 4, párrafo 5. No dice pelagianismo, semipelagianismo, pero por su descripción, por lo que está diciendo, está claro que él está hablando de estos temas. Y me gustaría clarificar algo importante de lo que está diciendo aquí. Está condenando pelagianismo y semipelagianismo seguro. Y a lo mejor otra herejía que se llama el maniqueísmo. No puedo hablar. Sí, tú lo voy a leer del párrafo 5. Por esta confesión renunciamos a toda doctrina de hombres que enseñan otros principios del mal que el que aquí hemos confesado. Ahora, eso puede ser una referencia a este maniqueanismo que enseña que el mal siempre ha existido. Puede ser que esto sea una alusión a esta enseñanza. Yo no sé. No manejo muy bien el estado de la influencia del maniqueanismo en Occidente en el siglo XVI, no lo sé, pero puede ser una alusión. Pero eso no es lo más importante, porque nunca realmente ha sido una gran amenaza a la Iglesia. Pero lo que dice después sí, el que aquí hemos confesado, o que niegue la corrupción de la humana naturaleza por la razón dicha, ¿ves? Eso es el pelagianismo. El pelagianismo dice
el pecado original no existe. No hemos heredado una mente, voluntad, emociones, etcétera, etcétera, corruptas. No, no. Lo que hemos heredado es un mal ejemplo. Adán, qué mal ejemplo ha sido, pero nacemos puro. O sea, podemos seguir a Dios si queremos, que la naturaleza humana no está corrupta. Y Reina está negando esto. Él dice, renunciamos el pelagianismo. Pero no para ahí, y aquí es donde entramos, porque también la Iglesia Católica Romana, por lo menos a nivel oficial, niega el pelagianismo. Ahora, a veces los protestantes decimos que están enseñando el pelagianismo, pero no quiero perdernos en eso. Lo que sí dice es un poco más importante. Entonces, una vez más, el pelagianismo o que nieguen la corrupción de la humana naturaleza por la razón dicha, o que a lo menos enseñan no ser tanta, es decir, la corrupción no es tanta, que no le quedan al hombre fuerzas y facultad de libre arbitrio con que poder de sí mismo o ser mejor o disponerse para hacerlo delante de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Esto es una referencia a lo que hoy día llamamos el semipelagianismo. Ha existido el semipelagianismo por siglos y siglos, por lo menos desde el siglo VI. Estoy pensando sobre todo en el Concilio de Orange de 529, creo que fue la fecha. En la época de Reina, ¿vale? Empezando en el siglo, vamos a decir siglo XIII, con los franciscanos, pero con cada vez más fuerza, siglo XIV, siglo XV, existía una enseñanza en la Iglesia. Ciertos expertos, académicos, eruditos, diciendo, básicamente, aunque no hay nada que uno pueda hacer para obligar a Dios a justificarles, es decir, no hay ninguna buena obra que yo pueda hacer para empezar, digamos, esta cadena de actos que acaban en mi justificación. Lo que sí puedo hacer es ciertas cosas en mi propia fuerza que Dios las puede ver y decir, bueno, no merece ser justificado, pero es un buen intento, está haciendo lo que pueda. Entonces yo voy a justificarle. Yo voy a tomar la iniciativa y yo le voy a justificar. Esa fue la enseñanza y habían creado categorías y no voy a explicar cuáles son, pero son meritum de condigno y meritum de congruo. Bueno, a lo mejor sí que debería explicar. Meritum de condigno es básicamente el pelagianismo y meritum de congruo es este semipelagianismo, es decir, estos actos no son justos, pero el pobre ser humano caído está haciendo lo mejor que pueda, así que bueno, yo le voy a justificar. Esto es rechazado por completo por los protestantes y los reformadores españoles, porque su argumento es que estáis haciendo una distinción sin crear una diferencia. Esto es el pelagianismo. O sea, incluso si estas obras no son meritorias, las obras son las que empieza el proceso, ¿no? Esto es el pelagianismo en camuflagio. Esto es la misma enseñanza. Entonces, esto es rechazado por completo por los reformadores y lo encontramos aquí en esta confesión, tanto el pelagianismo como el semipelagianismo. La corrupción es tan completa que no hay absolutamente nada que podemos hacer para empezar el proceso de justificación. Dios toma la iniciativa. Pues... sí, Samuel, perdona. No, sí, más o menos entonces, Andrés, lo que vendríamos a decir, ¿no? Que el pelagianismo, aquello que condena Reina y condenamos tanto católicos reformados como católicos romanos, también condenan esto, es que el pelagianismo lo que fue un error y solo necesitamos un maestro que nos dirija los pasos para no cometer errores. El semipelagianismo es que el pecado fue solo una enfermedad, pero que necesitamos un sanador en realidad que fue solamente una enfermedad parcial y necesitamos un sanador que nos cure, pero lo que realmente le sabemos que no fue un error, no fue una enfermedad, es la muerte espiritual y necesitamos un verdadero Salvador como es Jesucristo. Y es una alegría que lo tenemos, que está al alcance de todos, es Dios mismo hecho hombre, que vino para salvarnos con un amor inmenso, con su muerte. Qué bien, pues no nos quedamos con ese mal sabor de boca, sino que
nos quedamos pensando en ese Salvador que era pues justo el que necesitábamos. Dios nos da justo lo que necesitamos. Necesitábamos a alguien que muriera en nuestro lugar. Así que con esto pues damos gracias a Dios y gracias a vosotros por escucharnos hasta aquí. Ya nos vamos despidiendo. Si hay algún tema que vosotros, oyentes, os gustaría conocer más, porque como aquí estamos hablando un poquito de las cosas más importantes, pero hay tantos temas dentro de esta declaración de los que poder hablar, que si te quedas con ganas de más, puedes escribirnos un correo a contacto@credoreina.es y ahí puedes expresar quizás algún tema, alguna sugerencia, y nosotros podemos valorar el hacer algún programa especial, pues respondiendo preguntas, tratando cuestiones que ahora se nos escapan. Estamos abiertos y disponibles para todos vosotros. Muchas gracias, Andrés, siempre por explicarnos todo tan bien. Gracias a vosotros. Gracias, Samuel, tu visión pastoral tan importante. Gracias a vosotros también. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos avanzando en este esta confesión española de Casiodoro de Reina. Así que nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Un saludo.